grabar. Así que ahí estamos grabando. Bueno, yo insisto con algo. Estos temas de esta semana pueden ser motivos de cursos específicos. O sea, en La Pampa dan un curso de una semana de diseño de investigación. O sea, bueno, esto son una serie de tips que esperamos que les resulten útiles, sobre todo para aquellos que están en el nivel local. Yo vuelvo a insistir eso, muchas veces el esquema de diseño de investigación está direccionado o relacionado a la carrera de investigación científica. Esto es, quienes están en la universidad habitualmente están obligados a presentar proyectos de investigación. Yo ya zafé porque me jubilé, pero si no, durante 20 años estaba obligado a tener un proyecto de investigación como parte de mi actividad académica. Entonces uno hace y hace y hace proyectos de investigación, a veces le invoca con algo que tiene interés local y otras veces no. Así que, pero bueno, obviamente cuando uno tiene que presentar un proyecto de investigación en organismo de investigación y hablar en CONICET o la carrera de investigación científica, la cosa puede ser más exigente, pero más exigente en el sentido que digamos, una investigación para hacerla en el CAPS. Pero más exigente, por lo general, tiene que ver con la profundidad de lo que se va a investigar. Y en realidad, para lo que nosotros precisamos, en un nivel local, no tenemos que sofisticarnos mucho para poder hacer un diseño. De hecho, lo que son los formularios de investigación del CONICET son bastante sencillos, son muy parecidos a las universidades. No es que presentar un proyecto para entrar en la carrera de investigador científico, uno piensa que va a tener que presentar una cosa ardua y compleja, y en realidad no lo es. Son siempre las mismas pautas, las mismas cosas son las que llevan desde un proyecto gordo a un proyecto sencillito para hacer en el nivel local. ¿Y por qué lo llevamos al nivel local? Que esta es la otra gran discusión. Todos sabemos que si vamos a hacer investigación en el CONICET o en la universidad, bueno, tiene requisitos, tiene cosas, un investigador categorizado a la cabeza y reglas muy profundas, y uno sabe que se está ahí entrando en el terreno del Eluao y de los grandes maestros. Pero si uno está en el CAPS o en un programa de salud desde el Ministerio de Salud o desde un hospital, cualquier programa de intervención, hacer investigación es un aspecto que también se corresponde con la vida diaria, porque contra lo que a veces se piensa, hay dos formas de trabajar. O uno trabaja mecánicamente haciendo siempre lo mismo, no importa los resultados, o trata de trabajar analizando críticamente lo que uno está haciendo para probar nuevas cosas y ver algo que funcione mejor. Entonces, esa es la diferencia entre ser un mediocre y ser alguien que pretende ajustarse y adecuarse a analizar lo que hace. Además de que generalmente no, en esta época moderna, la evolución de la tecnología, de la información, lleva una velocidad pasmosa. Entonces lo que aprendimos, lo que sabíamos, muy rápidamente queda atrás. La realidad nos supera. Todos ustedes que son recién recibidos o los que son más jóvenes han tenido que meterse en COVID, por ejemplo, y cuando estudiaron no existía el COVID. Entonces, de golpe, todo el aprendizaje es un aprendizaje nuevo, y uno no se puede quedar con lo que sabía, porque todo lo que sabía se hizo cenizas con la aparición del COVID, lo que sabía desde todo punto de vista, con relación a esa enfermedad, los mecanismos de transmisión, al RO, a la capacidad de reproducción de los agentes que nadie sabía, y ahora toda la comunidad habla del RO o llegó a hablar del RO, mecanismo de control, protección, rol de los agentes sanitarios, todo fue nuevo, o nuevo o fue un revival de volver a traer a la vida cosas que capaz que nos habíamos olvidado. Por ejemplo, el rol del agente sanitario, ¿no? Que estaban en Río Negro en fase de extinción para muchos, porque no, ya no van más,
para qué, qué sé yo, y de golpe se transformaron otra vez en un centro de la escena, desarrollando acciones de promoción, que era lo que hacía falta. Además de la ciencia. Y lo mismo nos había pasado con Hanta. Cuando llegó Hanta nadie sabía lo que era Hanta, ni los médicos, ni los veterinarios, ni los biólogos, simplemente porque era una enfermedad nueva. Fue igual que COVID. Entonces no se sabía ni cómo se transmitía, ni el reservorio, ni nada. Así que hacer investigación desde la óptica de salud y en el nivel local es una necesidad. No es que la investigación es un tema de los grandes centros de investigación y que hacen falta grandes investigadores para ver lo que pasa en el nivel local. El nivel local debe desarrollar proyectos de investigación. ¿Qué proyectos de investigación? Entonces, ahí ustedes tienen dos ideas ahí en la pantalla. Uno es lo que es investigación básica, esa no la hacemos nosotros. La investigación básica es, la definición es cómo funcionan las cosas para un uso posterior. La investigación básica es inventar la PCR, inventar los anticuerpos monoclonales. Son investigaciones que llevan a ganar premios Nobel, a veces, otras no, pero son lo que generan tecnologías nuevas, cosas nuevas, conocimientos muy nuevos, que se piensa que alguna vez se van a poder usar, y después se verá si se usan o no. Yo creo que les he comentado que cuando apareció el ELISA, nadie tenía ELISA, una cosa totalmente nueva, revolucionaria, cambió absolutamente los paradigmas del diagnóstico, y después vino la investigación aplicada, que es donde queremos usar la investigación que se logró con la investigación básica para usarla. Entonces, el que inventó el enzimo inmunoensayo inventó el sistema, pero después tuvimos que aplicarlo a las distintas enfermedades. Entonces, cuando llegó el ELISA, nadie tenía equipos de ELISA, había que mandarlo al Malbrán, y el Malbrán empezaba para ofrecer una ELISA para medicina humana, para determinada enfermedad, no para todas. Luego esa investigación aplicada se va generalizando, muchos hacemos investigación aplicada o hacen, y las cosas se generalizan. Luego vino con el PCR, por ejemplo, ¿no? Alguien hizo una investigación básica y descubrió todas esas cosas de cómo funciona la biología molecular, que lo entendían ellos, y después empezamos a desarrollar proyectos de investigación aplicada en los cuales empezamos a usar la PCR en la práctica. Entonces, por ejemplo, en hidatidosis apareció el descubrimiento de que había cepas, muchas enfermedades, variantes, en hantavirus, las variantes de Hanta. Entonces, la investigación básica generalmente está ligada, obviamente, a grandes centros de investigación, y la investigación aplicada, en cambio, empieza a acercarse al nivel local, en la cual tratamos de ver las cosas nuevas que han desarrollado los investigadores y empezamos a tratar de aplicarlas en terreno, porque si no hiciéramos esto, hoy día estaríamos utilizando hemaglutinación indirecta, té de látex, o arecolina en los perros, o cosas antiguas, porque en algún momento tenemos que pasar a adquirir esa información o esa generación de conocimiento y empezar a aplicarlo en la práctica. Sin volvernos locos, porque no es menos cierto que antes esto era muy lento y ahora es muy rápido. Entonces, cuando empezamos a utilizar algo nuevo, ya aparece otro que le pasa por arriba y dice, no, esto es más nuevo y mejor. Tampoco desde el Estado tenemos que volvernos locos y decir, no, mirá, salió un paper con esto. Uno tiene que también llevarlo a tiempo. Dentro de este esquema de investigación aplicada, hay una variante, es parte de la investigación aplicada, que es la investigación operativa. Y esta sí es 100% de los centros de salud, 100% del hospital, 100% de los cirujanos, 100% de los veterinarios de campo. ¿Qué es la investigación operativa? Es adaptar esas investigaciones aplicadas, las básicas y las aplicadas, a un contexto local, específico, y ver que esto funciona. Para mí un muy buen ejemplo es la vacuna contra la hidatidosis. Es como el ejemplo perfecto para entender lo que es investigación operativa. Esto es, alguien hizo una investigación básica y descubrió que se podía hacer una vacuna contra parásitos. Gente de la Universidad de Melbourne, con el Instituto de Investigaciones de Nueva Zelanda, la desarrollaron. Así que, y dijeron, con investigación básica hay una vacuna contra parásitos. Luego hubo una investigación aplicada que se hizo en la provincia de Chubut. ¿Qué hicieron en la provincia de Chubut?
tomaron pocas ovejas, digamos 10 ovejas, en un corral, en un desarrollo experimental, y ahí probaron la vacuna desde un punto de vista ya más práctico. Esto es, a esas 10 ovejas le aplicaban la vacuna y después le hacían el desafío de infección experimental. Entonces ahí vieron que con 3 dosis llegaban prácticamente a un 100% de cobertura, a un 100% de protección, perdón. Entonces teníamos todo un desarrollo de la investigación básica a la investigación aplicada. Pero después, cuando a uno le dice, no, mirá, da 100% de cobertura, la siguiente pregunta es, perfecto, en un corral con 10 ovejas, si le damos las 3 dosis, anda perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo la lleve a miles de ovejas, o miles de corderos, pues se aplica en corderos, y lo haga en las condiciones de campo que tenemos nosotros y donde tengo que usar la vacuna? Yo no la voy a usar en corrales en la estancia Maquinchao. La voy a llevar en Econ Grande, a Río Chico, a las reservas indígenas, que no tienen instalaciones, que es difícil llegar, que tenemos problemas de comunicaciones para avisar que vamos, donde hay agentes sanitarios, a veces sí, a veces no, donde la gente tiene serios problemas sociales, económicos y culturales. No culturales, perdón, ellos tienen su cultura, pero sí de formación, digamos. En definitiva, lo que uno sabe que ya se demostró que funciona bien, ¿qué va a pasar cuando la llevemos a un nivel local? Y obviamente ese nivel local no es lo mismo llevarla a Econ Grande que llevarla a la estancia Maquinchao con instalaciones, que tiene un veterinario, etc. Entonces lo que hizo el proyecto fue probar la vacuna en esas condiciones y ver si servía o no servía. Entonces, cuando uno habla de investigación operativa, lo que está hablando es de tomar algo que ya desarrollaron otros, que incluso ya han generalmente aplicado en algún otro lado, y llevarlo a nuestro nivel local para ver si en nuestras condiciones sociales y en nuestras condiciones económicas y geográficas ese desarrollo funciona. Entonces, nosotros no podemos estar comprando tecnologías ajenas o cosas probadas en otros lados, porque no sabemos cómo va a funcionar. Y lo que funcionó bien en un lado puede que no funcione bien en el otro. Por eso, la investigación operativa es la investigación a desarrollar por ejemplo, en los centros de salud. Entonces, si a uno le dicen, bueno, está tal técnica para hacer el diagnóstico precoz de sangre oculta en materia fecal de las personas, para ver cáncer de colon, bueno, está bien, está bárbaro, eso está súper probado. Ahora lo que en el nivel local se debe probar es si lo podemos usar en el nivel local y cómo lo usamos en el nivel local. Es decir, ¿quién lo hace? ¿Se lo damos a la gente? ¿Es gente a la cual se la podemos dar así nomás? ¿Cómo se va a trabajar eso para que eso lo hagan bien? ¿Lo hacemos en el centro de salud y la gente viene ahí? ¿Cómo se hace? Entonces no es lo mismo tener un instrumento, que vos decís, el instrumento es bueno, está probado, funciona bien, tiene tanta especificidad, tanta sensibilidad, anda bien, y al que le da positivo después le hacemos otro estudio, todo eso está bien. Pero ¿cómo lo usamos en Econ Grande? Pongo Econ Grande como un ejemplo porque me gusta Econ Grande y sus chivos. ¿Cómo lo usamos ahí? Recorremos las viviendas y se lo dejamos en TESA a cada uno de los paisanos de ahí, se lo damos al agente sanitario, que tiene sus características, va el médico, al centro. Eso es una definición local y cada uno tiene que pensar muy bien cómo va a adaptar entonces estas tecnologías al nivel local, porque muchas de estas cosas vienen de Buenos Aires. En Buenos Aires desarrollaron, la Nación compró 8.000 kits de eso, nos los mandan por avión y vos de golpe tenés el depósito lleno de esos cositos. Y bueno, el nivel central de salud de Viedma, ¿qué hace? Lo repartimos. Y no siempre eso repartido, ¿cómo se dice? Eso que repartimos, lo hacemos con especificaciones acordes a lo que vamos a utilizar en el nivel local. Yo me acuerdo con COVID, cuando modificaban todos los días la temperatura corporal para ver si era o no caso, que era 37,5, 37,8, 37,5, y estaba bárbaro como definición de caso, digamos, ajustar eso, porque eso es lo que
manejan los epidemiólogos en el Ministerio de Salud de la Nación, y lo toma el Ministerio de Salud de la provincia, los epidemiólogos de nivel central, y se lo mandan al jefe de APA y al hospital para que se maneje con esa nueva norma. Y yo me pensaba, yo ya estaba jubilado, ya no iba a salud pública, pensaba que eso después tenía que ir un agente sanitario a las casas, por ejemplo, con un termómetro que sabe Dios si está actualizado, si es bueno, si mide justo, y tomar la temperatura los que conocen las viviendas rurales nuestras, en un ambiente oscuro. Y digo, ¿y se puede tomar la temperatura con esa exactitud de 37,5 a 37,7? Entonces, uno tiene estas cosas que vienen enlatadas, que viene una norma, tener la capacidad para hacer una investigación operativa y ver cómo la adapta al nivel local, cumpliendo la norma o lo que se sabe, pero viendo si realmente eso funciona de esa forma donde nosotros queremos aplicarla. Porque la diferencia entre las realidades pensadas y la realidad local suele ser un amplio campo libre. Así que la investigación operativa, insisto, lo que busca es que en el nivel local las tecnologías nuevas, inclusive las que ya están probadas, las adecuemos al nivel local. ¿Qué queremos? Mejorar los resultados de los programas en relación a la atención médico-prevención, porque obviamente vamos a incluir tecnologías nuevas o ideas nuevas o estudios nuevos, y lo que buscamos es que el programa funcione mejor. Esto es aplicado, queremos que lo que hacemos todos los días en beneficio de la salud de la gente en un centro de salud o en una oficina de salud ambiental, el programa mejore, tanto sea para la parte médica o la parte de medidas de prevención. Evaluar las nuevas estrategias o intervenciones. Tenemos que evaluarlas. Es posible evaluarlas. Ahora, yo, perdón, me he hecho muchos ejemplos de hidatidosis porque laburé 40 años con hidatidosis. Ahora viene teníamos el ELISA, después vino la PCR, que funciona medio por el carajo en hidatidosis, obviamente en otras enfermedades. Y ahora viene el LAMB, una variante de la PCR que se puede llevar al terreno, que ya no hay que llevarla al laboratorio, se podría estar midiendo directamente la infección en el campo, como hacíamos con la arecolina, y parece bárbaro, parece genial volver a tener una técnica muy sensible y específica que podamos llegar al campo y ver ahí el resultado, como lo hacíamos cuando empezó el programa, porque no es lo mismo llegar a El Caín, a un campo en El Caín, y hacer arecolina, decirle al señor, su perro está infectado, que llevarle la materia fecal, llevarla al laboratorio, que el resultado lo tenemos un mes después, y jamás le hacemos llegar al dueño del campo, porque no volvemos mal Caín. Entonces, parece bárbaro, pero hay que probarlo. Realmente en el terreno funciona bien, es fácil, o conviene tomar las muestras y mandarlas igual al laboratorio. Es una técnica que mide el cambio de color. Bueno, ¿se ve bien el cambio de color? O es lo que le decía antes, o si pasó de blanco, de transparente a amarillo, ¿se ve bien? O precisás una lupa, o precisás un buen ojo. Yo veo para el carajo, o sea que yo no podría leer un LAMP en terreno. Entonces, una cosa es que ya haya muchos papers del LAMP, una cosa es que ya haya gente que lo está probando en algunos lados, y otra cosa es que eso nos sirva a nosotros en el campo. Y además de que nos sirva, ¿cómo lo tenemos que adaptar nosotros en el campo? Lo usan todos, lo usa el agente sanitario, lo usa el veterinario, en fin, todo eso tiene que tener un diseño de investigación. Y en función de eso, proponer cambios en las políticas. No me refiero a las políticas públicas, sino a las políticas sanitarias vinculadas a un programa en concreto, es decir, cómo es la vigilancia del programa de Chagas, o cómo es la vigilancia del programa de enfermedades crónicas no transmisibles, o la vigilancia de diabetes o de cáncer de colon. Porque estas son las cosas que nosotros tenemos que definir en el nivel local. Ahora me estaba acordando de Chagas, como bien les contó Pablo, Chagas se certificó la eliminación de la transmisión vectorial hace muchos años, y
Y en ese momento la certificación de la transmisión vectorial, la eliminación de la transmisión vectorial, se hizo con estudios serológicos en chicos, 0 a 4 años, se hizo con un número de viviendas rurales visitadas por agentes sanitarios en áreas endémicas, se hizo con un número de búsquedas específicas de vinchucas hechas por veterinarios en áreas endémicas, y con los datos de banco de sangre. Y todo hecho, insisto, con un N muy grande y en los lugares donde normalmente había transmisión. La última certificación, casi no se pidió información, se pidió muy poca desde la Nación, e incluso los lugares. Bueno, yo sé que Río Negro certificó con datos provenientes de lugares que no son muy endémicos. Entonces, bueno, si Nación me dice vamos a hacerlo así, pero yo digo, bueno, pero así no es, vamos a hacerlo bien. Entonces, el nivel local tiene que discutir, analizar y decidir esto que viene de arriba, esto que viene de una investigación aplicada hecha en otro lado, cómo la vamos a instrumentar y la vamos a evaluar en el nivel local nuestro. Otro dato, otra característica de investigación, además de la investigación operativa, son las investigaciones exploratorias, que también en el nivel local podemos hacerla, y se trata del abordaje de problemas poco estudiados, en definitiva. ¿Cuándo hacemos investigaciones exploratorias? Bueno, apareció una enfermedad nueva, o parece que apareció una enfermedad nueva, apareció una situación epidemiológica nueva, cambiaron las lluvias, hay algo nuevo que no sabemos muy bien, apareció un bicho nuevo, y entonces tratamos de hacer un diseño como para recoger alguna información que nos permita conocer un poco sobre un fenómeno que hasta ese momento era desconocido. Yo diría que originalmente hantavirus o COVID arrancan con investigaciones exploratorias. Llueve algo nuevo, una enfermedad nueva, un bicho nuevo, y la primera intervención no es un caso control diso, sino que las primeras investigaciones es explorar, son obtener algunos datos para ver qué es lo que está pasando. Dicho eso, como introducción, perdón, vamos al diseño de los proyectos de investigación. Entonces yo podría empezar al revés y decirle que si uno va a presentar un proyecto de investigación en CONICET o en la universidad, existen unos formularios preestablecidos. Uno pide el formulario preestablecido y va siguiendo el orden de lo que plantea el formulario y va a terminar teniendo el proyecto de investigación escrito. Pero si uno lo va a hacer en un nivel local, tampoco precisa a lo mejor escribir un proyecto de investigación con todas las cuestiones así vinculadas. Pero es bueno que uno lo haga siguiendo la metodología global que implican estos formularios prehechos, que en definitiva recogen lo que es la experiencia práctica de diseñar proyectos de investigación. Porque después todos los formularios son más o menos iguales, no hay mucha diferencia entre el formulario de Salud Investiga y el formulario del CONICET y el formulario de la Universidad de Río Negro. Todos más o menos plantean lo mismo. Entonces lo que uno tiene que tener en la cabeza, sea que vaya a hacer un formulario de estos que tiene que presentar, por ejemplo para Salud Investiga, que Salud Investiga es un concurso de proyectos de investigación para investigadores locales, justamente, los que están en centros de salud o en pequeños hospitales. Esto se hace todos los años, lo hace el Ministerio de Salud y se gana. Hay varias veces ha habido investigadores de Río Negro que entran ahí y reciben algún financiamiento. Salud Investiga se llama. Que cada año cambia en el sentido de sus prioridades, ¿no? A veces es maternidad de infancia, a veces es endémicas, a veces es otra cosa. Es cada año. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en la cabeza cuando está pensando en hacer una investigación, cuando se juntan 5, en primer lugar, esto no es un problema individual, esto no es la carrera de investigador científico, sino que en general vamos a plantearlo como lo que están en el nivel local. Entonces, en el nivel local, lo que corresponde, si uno quiere hacer estas cosas, es juntarse, el equipo de salud que va a trabajar en esto, y empezar a pensarlo. Esto es un problema de pensamiento.
antes de agarrar el formulario, antes de largarse a hacer nada, primero pensar. Pensar en lo más barato que hay y ayuda a hacer las cosas mucho mejor a que si uno las hace sin pensar. Y si uno piensa en equipo, es más fácil que entre varios se nos ocurran mejores ideas o eliminemos problemas que uno no vio solo. Entonces, la primera cosa es el título que uno piensa. No es que el título del trabajo que va a publicar, el título en el sentido de que tiene que reflejar lo que uno va a investigar, digamos. Podemos ver en detalle cómo es un título. Pero primero, ¿qué es el qué? El qué se traduce en el problema de investigación. Si yo voy a hacer una investigación, es porque hay un problema que quiero resolver. Entonces, tengo que pensar cuál es el problema. Yo tengo que tener claro que tengo un problema específico y que para ese problema tengo que hacer una investigación para ver cómo resolverlo. Entonces, hay que desarrollar esa idea. La tercera idea es la hipótesis. La hipótesis a veces no se escribe, no todos los proyectos la piden, pero uno la tiene que tener. La hipótesis es, también lo vamos a ver en detalle, una explicación tentativa de los hechos. Entonces uno plantea, tiene una idea de por qué ocurre. Mi hipótesis de que hay un aumento sustancial de casos de sífilis en la notificación médica, uno podría tener muchas hipótesis. Se llenó de prostitutas las calles, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis será que los adolescentes no se protegen y son mucho más abiertos a tener relaciones sexuales de lo que éramos nosotros, que tenías que trabajar muchísimo para poder tener relaciones con una chica. En cambio ahora parece que es más fácil y no se protege. Esa es la hipótesis, escrita mejor, pero uno arrancaría con un problema que es que hay un aumento en la notificación de casos, sustantiva. Entonces la hipótesis tiene que ser una explicación de por qué está ocurriendo eso. Porque cuando uno se va a meter en un proyecto de investigación tiene que saber algo de eso. Uno no investiga de cosas que no tiene ni idea. Lo primero que tiene que hacer, si no tiene ni idea, es llegar al marco teórico. Capaz que uno pondrá el marco teórico antes que la hipótesis. Porque la hipótesis ya es una explicación y tiene que saber algo. El marco teórico lo vamos a ver en detalle porque es central y es uno tiene que saber en qué se mete, de qué va a trabajar, qué enfermedad es la que vamos. Entonces uno tiene que saber de esa enfermedad cuáles son no solamente los signos y los síntomas, sino cuáles son las estrategias de diagnóstico, las técnicas modernas, las técnicas antiguas, qué sensibilidad tienen, qué especificidad tienen, quién trabajó en esto, hay trabajos hechos en esta zona, hay trabajos hechos en la provincia, cómo le fue, a qué conclusiones llegaron. El marco teórico es vital. Antes de meterse a investigar algo, uno tiene que saber, porque si no hay más lo que ocurre es que a veces nos largamos a hacer una investigación de algo que está recontra investigado, inclusive en nuestro mismo nivel local. Lo hizo el médico que estaba antes que nosotros, o los residentes que estaban antes que nosotros. Entonces pasamos a investigar lo que ya está investigado y que podríamos utilizar para hacer otra cosa. Luego tenemos los objetivos generales y específicos y después las actividades que vamos a desarrollar. Esta es la secuencia que yo digo del pensamiento que vamos a tratar de desarrollar un poquitito, no mucho, en la práctica. Entonces, bueno, insisto, el planteamiento del problema, hay que tener claro cuál es el problema. Cuanto mejor tengamos definido el problema, todo lo que hagamos después, nuestra hipótesis, nuestros objetivos y nuestras actividades van a tener mayor claridad. Y pensemos y acotemos cosas. Uno tiene que pensar en el nivel local que uno no va a hacer una investigación para ganar un premio Nobel. Uno va a hacer una investigación para solucionar un problema comunitario ahí donde uno está. Entonces hay que ver bien cuál es el problema local que queremos resolver y no pensar que queremos resolver el problema de esa enfermedad para publicarlo en Lancet. Estaría bien también pensarlo en eso, pero en ese caso el problema también hay que plantearlo bien porque uno va a hacer una cosa más grande. Pensar bien cuál va a ser el problema. Justificación. Esto no importa si generalmente los protocolos te piden una justificación, pero si uno no se lo pide el formulario, sí se lo tiene que pedir uno mismo y el equipo de salud, porque después uno tiene que convencer a su jefe
A veces no es un problema de plata, sino de tiempo, que me dé tiempo o que me dé espacio o que me permita usar la camioneta o que yo voy a requerir de cosas. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Qué beneficio va a salir de esto? No, con esto vamos a ajustar la técnica, con esto vamos a ajustar la medicación, con esto vamos a gastar menos en derivaciones, con esto, ¿qué beneficio se va a derivar de esto? No la generalidad de vamos a mejorar la salud de la gente, porque eso es, sí, bueno, si hacemos algo se supone que es para eso, pero en concreto, ¿qué beneficio va a salir de esto? Es relevante socialmente, tiene un uso práctico, qué metodología, y yo puse ahí abajo evitar los caprichos del investigador. Conozco a lo largo de mis 40 años en salud pública muchas investigaciones efectuadas porque se le cantó el traste al investigador, que de golpe vino, y todos tenemos tendencia a hacerlo eso, no me voy a zafar de eso. En algún momento vamos a un curso, o visitamos una provincia, o viajamos, qué sé yo, y nos enteramos de algo, y después queremos llegar y hacerlo, y a lo mejor no tiene nada que ver con nada. Yo cuando era joven hice un curso de leptospirosis en lo que era el Centro Panamericano de Zoonosis. Leptospiro no había ni una en la provincia, pero me vine tan embalado, un cursito de una semana, que era muy lindo, el Centro Panamericano, con especialistas y qué sé yo, que cuando vine largué trabajos en leptospira, así que hice una encuesta en el CUY, hice una encuesta en IDEBI para buscar, no me acuerdo, perros, caballos, con leptospira, y no encontré ni una, dio todo negativo. Creo que hoy día hay más leptospira, no quiere decir que no hay que trabajar con leptospira, pero en ese momento la verdad que yo me metí a laburar en leptospira y hice algunas cosas por este error, capricho del investigador y no porque mi realidad en ese momento de casos notificados o de problemas de salud justificaran haberme metido en ese momento, hace 30 años atrás, con leptospira. Otra cuestión que tenemos que pensar cuando vamos a hacer algo es si lo podemos hacer. Perogrullo, ¿no? ¿Verdad? De perogrullo. Pero en esto generalmente nadie piensa. ¿Es viable hacer esto? ¿Lo puedo hacer? Tengo recursos, laboratorios, recursos económicos, de tiempo y personal. Todo esto. Porque yo me tengo que estar y pensarlo. Porque en todas estas cosas, estos proyectos, aún en el nivel local, difícilmente dependan de uno solo. O sea, yo lo quiero hacer, lo voy a hacer yo solo, yo no quiero nada. Lo hago en mi horario de trabajo y lo hago solo. Sí, a veces hay cosas que se pueden hacer solos, pero la realidad que es la antítesis de lo que uno promociona, ¿no? One Health, una salud, trabajo en equipo, etc. Entonces uno va a tener que mover. Y no, bueno, esto me lo hacen los agentes sanitarios. Bueno, pero los agentes sanitarios están para hacer esto que vos querés que hagan, porque todo lo que nosotros queremos hacer se lo tiramos al agente sanitario, las 200 enfermedades, y que ellos lo hagan. Total. Entonces, el tiempo y el personal lo tenemos, y realmente el problema valía la pena para que yo saque a la gente de lo que están haciendo o dedique parte de su tiempo a esto, o estoy poniendo a la gente a trabajar en algo que en realidad no tiene ningún impacto y le estoy sacando de algo que estaban haciendo que estaba bien. Esto es muy típico con los agentes sanitarios, ¿no? De pomar a los agentes sanitarios para que salgan y sean ellos los que tomen las muestras de cosas y dejen de hacer lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque a algún investigador se le ocurrió trabajar, tiene una idea nueva y no, vamos a hacerlo, y empoma gente. Y la otra cosa, están los recursos económicos, porque mentira que no hace falta nada. La camioneta necesita nafta. Si uno va al campo, necesita, no te digo viático, pero necesita el sándwich. Uno puede estar dispuesto a no cobrar viático, pero pasar hambre feo. Si yo voy a obtener muestras, hay laboratorios donde mandarlo. Ya hablo con el laboratorio y digo, ¿puedo mandarte muestras? Uno no puede sacar muestras y mandarse en un laboratorio sin haberlo ajustado antes. Son verdades de perogrullo, porque se pierde muestra, se pierde trabajo, se pierden recursos. Entonces, un proyecto de investigación, más allá de dónde lo escribimos, es, como les dije, una estructura de pensamiento. ¿Esto es viable? Primero, ¿esto sirve para algo? ¿Esto es viable? ¿Se puede hacer con la estructura que yo tengo? Eso es atención primaria básica del año, pero de alma ata, o sea, tecnología apropiada, tecnología que pueda ser manejada y
y sustentada con los recursos de los niveles locales. Hay tiempo y hay personal. Todo esto tiene que estar pensado dentro del problema de investigación. El marco teórico. Yo insisto, uno no puede meterse en un terreno, adentrarse en la selva, si siempre vivió a orilla del mar. Uno tiene que saber en dónde se mete. Hay teorías previas, hay publicaciones previas, hay otras cosas hechas en nuestro nivel local, en el nivel local de al lado, en la provincia de al lado, y para eso lo que uno tiene que acostumbrarse es a lo que ahí dice: revisiones bibliográficas ayudan. En todas las enfermedades hoy día hay, ahora vamos a ver un poquito en detalle eso, la factibilidad de ver información bibliográfica. Es muy difícil que nos metamos a investigar algo que nadie hizo, que nadie investigó, de lo cual no hay nada de información. No habrá nada de información en ANECON grande, pero en general es muy difícil que tengamos una idea tan genial que nunca nadie hizo nada ni parecido a lo que hicimos nosotros. De última, hay que estar seguro. Entonces las revisiones bibliográficas ayudan. Hace 40 años atrás, 30, es bastante moderno, si uno quería hacer una revisión bibliográfica o conocer los antecedentes del tema, alguna enfermedad o producción animal o en lo que se fuera a meter, uno iba a la biblioteca, las bibliotecas, claro. En la biblioteca había una bibliotecaria, súper especialista, siempre eran en las bibliotecas buenas científicas, ¿no? La biblioteca científica, una bibliotecaria formada. Y había grandes ficheros, enormes ficheros. Entonces uno, si tenía alguna idea, podía meterse en el fichero, ir buscando fichita por fichita, a ver qué había. La bibliotecaria lo orientaba de dónde podía haber algo. Y le volvía a preguntar a la bibliotecaria, le decía: busca acá, mira, acá es donde entonces está el grupo. Y uno miraba fichitas, y después con las fichitas iba a la bibliotecaria y le decía: ¿y se puede conseguir este trabajo? Y la bibliotecaria veía si esa referencia bibliográfica la tenían en su biblioteca o la tenía otra biblioteca. De golpe, por ejemplo, el OPS tenía la biblioteca del Centro Panamericano, pero estaba en contacto con Vilem en Brasil, así que uno iba siguiendo la pista de a ver si se conseguía el trabajo, porque una cosa es la ficha, que tiene el dato del autor, el título y nada más, y uno puede decir: este trabajo puede ser interesante, y después, si no se conseguía el trabajo, porque no estaba en las bibliotecas que uno podía acceder, trataba de encontrar la dirección de alguno de los autores. La dirección, porque en esa época obviamente era dirección. Y escribía una carta. A veces uno tenía tarjetitas inclusive prehechas, y se las mandaba al señor que había publicado el trabajo diciéndole que le gustaría recibir una copia de ese trabajo. Me decís: ¿quién carajo contestaba eso? Todos lo contestaban. ¿Por qué? Porque si uno investiga y publica, no hay nada más satisfactorio y que te infle más el ego que te pidan tu trabajo. Obviamente, uno es como un músico que quiere que su tema lo toquen y salga en la radio. Si vos publicás algo y no lo lee nadie, es un embole. Bueno, en esa época vos le escribías, todos te contestaban, y uno así iba consiguiendo la bibliografía para leer. Es un laburo bárbaro. Hoy día, por suerte, el acceso a la bibliografía es tan fácil, que en realidad no tener toda la información actualizada es casi una picardía. ¿Para qué es este marco teórico? Entonces, prevenimos errores cometidos en otros estudios, porque cuando uno lee lo que hizo otro, dice: pero esto no pensaron en esto. Nos orienta porque como ya alguien trabajó en esto, mirá, esto lo hicieron así, yo lo voy a hacer de otra forma. Nos ayuda a hacer el planteo de nuestra hipótesis porque obtenemos información obtenida por otras personas, y nos da un marco de referencia para interpretar los resultados, o sea, para hacer la discusión al final del trabajo, porque al final del trabajo o de la investigación uno va a tener que discutir los resultados. Entonces, este marco teórico requiere encontrar la literatura científica, obtenerla, consultarla y sacar la información de ese lugar. No se puede trabajar si no hacemos esto. Esto
lamentablemente generalmente lo perdemos de vista, salimos y dejamos de leer. No leemos más literatura científica. Ni los libros que teníamos, y los libros que, como siempre digo, quedan añejos muy pronto, y si no leemos la bibliografía, sobre todo cuando estamos trabajando en enfermedades, y bueno, hoy día que se hacen crónicas no transmisibles, cómo se trata la diabetes, no creo que sea lo mismo ahora que hace 20 años atrás. Así que uno tiene que actualizarse. Los mecanismos de actualización, hay muchas formas de obtener bibliografía, obviamente, pero hoy día hay dos cosas que están al alcance de la mano. Las dos cosas tienen los links en la plataforma. Uno es PubMed. PubMed es la librería de medicina de Estados Unidos, donde todas las revistas científicas indexadas, o sea, ¿qué quiere decir indexar? Todas las buenas, que son miles. Todas entran cada día a PubMed, es catalogado, indexado y puesto al servicio nuestro. Entonces, uno hoy día en PubMed entra a PubMed con un tema cualquiera y va a ver lo que ha salido publicado. Ahora estamos a fin de noviembre. Bueno, lo que ha salido en noviembre, ya va a aparecer. Entonces, uno puede estar absolutamente actualizado con la bibliografía. PubMed, vamos a avanzar, si uno entra entonces a esta librería de medicina, tiene ese simple buscador chiquitito, donde uno va a poner allí lo que quiere. Puede poner el nombre de un autor, por ejemplo, Lavanchi JL, le da Enter y le va a traer todos los trabajos que publicaron gente que se llame Lavanchi JL. Si hay varios Lavanchi JL, una opción es poner Lavanchi JL and. Se usan el AND y el OR en general. El AND suma, el OR plantea una alternativa. AND, por ejemplo, equinococosis. Entonces va a traer todos los trabajos de Lavanchi JL, en los que él ha participado como autor de hidatidosis. Le va a traer todos. Y la otra es el temático. Yo acá puse equinococosis y control. Se ponen en inglés, eso sí. Entonces puede ser equinococosis control, equinococosis y cirugía, equinococosis y vigilancia, es decir, surveillance. Lo que uno quiera como para ajustar un poco, porque si uno pone nada más que equinococosis, me va a traer 60.000 trabajos científicos. Y entonces uno siempre va a empezar a revisar desde el último para atrás, digamos así. Pero obviamente va a aparecer mucha hojarasca, porque hay muchas cosas que no nos van a interesar, porque aparece, qué sé yo, estudio de la cepa en el camello australiano bisexual, o sea, cosas, todo se publica de todo. Entonces, cuando uno pone equinococosis y control, hay una opcioncita arriba que uno elige que se la traiga por orden cronológico, o sea, primero los últimos publicados, y de allí hacia atrás hasta llegar a 1930, o no sé hasta qué año vienen los trabajos, o hay una opcioncita que le dice los más relevantes. Los más relevantes, uno en lugar de esta secuencia pide la de los más relevantes, y ahí le está dejando a PubMed que le elija o le ordene de alguna forma lo que le parece los trabajos con un orden de importancia relativa, que estará dado por cuánta gente los leyó, etc. O por las revistas. Entonces ¿qué me trae en este momento? Todos los trabajos publicados, y me va a traer el título del trabajo, del cual yo ya puedo saber si me interesa un poco o no ese trabajo, los autores de ese trabajo, los datos de la publicación, en dónde está, en qué revista, está en Lancet, está en los Negleted, en qué revista está, y me trae un breve resumen del trabajo. Entonces yo puedo empezar a pasar páginas y ver todo lo que hay publicado, por ejemplo, en hidatidosis y control, o en Chagas y tratamiento en niños, y me va a traer todo ese tipo de trabajo, con todos esos datos. Muchas de estas publicaciones hoy día son cada vez más
aparece un cartelito que dice Free o Open Access, pero Free dice por lo general. ¿Y qué quiere decir? Cuando dice Free, quiere decir que ese trabajo se puede acceder al paper completo, lo que se llama Open Access. Porque muchos de estos son pagos. Para tener el trabajo completo tenés que pagarlo. O el autor lo paga, como lo vamos a ver en la clase siguiente, o lo paga la biblioteca que lo compra, o uno si lo quiere comprar uno. Entonces, ahí vamos a ver, free, libre, y si uno hace clic ahí, le lleva al PDF completo y uno va a tener el PDF completo. Cada vez hay más de esos. Cada vez casi todas las revistas tienen una opción de Open Access, en la cual el investigador tiene que pagar, entonces cada vez más trabajos aparecen con acceso al paper completo. Obviamente es lo mejor. Pero si no, al menos, si uno está en el nivel local y uno quiere saber qué hay de nuevo en tratamiento de Chagas en chicos, va a poder leer los resúmenes de los trabajos. Vinculado a eso, ya con el resumen uno se hace una idea de lo que hay de tratamiento de Chagas en chicos desarrollado en los últimos 5 años. Ah, mira, hay una droga nueva. Ah, mira, hay alguien que probó tratar a los chicos con, de más de 4 años y estos fueron los resultados. ¿Ven? Porque los resúmenes, ya vamos a ver, tienen la información, un resumen de toda la información. Si es que no se puede conseguir el trabajo completo. Así que esto nos permite, no hay razón para no estar actualizado con una enfermedad determinada. Y la otra base de datos que también tiene el acceso a la plataforma es la que se llama Cielo. Cielo tiene una ventaja, y la ventaja es que recoge a todas las revistas de habla hispana, que a lo mejor no llegan a PubMed porque no tienen el nivel de indexación tan importante, pero que son reconocidas o valoradas y están todas en español. Entonces acá uno va a encontrar revistas como la revista del Ministerio de Salud de Chile o la revista de Salud Pública de Argentina, o algunas revistas veterinarias que aparecen en Cielo. Entonces, es una buena fuente. Aparecen tesis, aparece bastantes trabajos científicos que uno los va a buscar igual que en PubMed, por hidatidosis y control o por nombre del autor, pero tiene acceso a revistas que no están en PubMed porque son generalmente revistas locales o regionales, que tienen cierto nivel de indexación, pero no tienen tanta categoría como para llegar a PubMed. Obviamente en PubMed está todo lo bueno, no quiere decir que todo es perfecto. Cuando uno quiere ver cómo está el estado de las vacunas contra COVID, entra a PubMed y se va a fijar que, bueno, hay revistas, lo que publicó Lancet, uno le va a dar bola porque es de las mejores, igual que el New England Journal, o el PLOS Neglected, que es también buena. O sea, hay también como un ranking de revistas, obviamente publicar bueno, pero esto lo vamos a ver en la clase que viene. Pero todo va a estar ahí, uno después tiene que saber, porque son revistas que pasaron revisión interna y externa. Pero bueno, Cielo es una muy buena fuente de información para el nivel local, porque insisto, aparecen cosas o trabajos publicados en ministerios de salud, en sus organismos de investigación y en algunas universidades. Y entramos a ya las cositas específicas entonces de un trabajo de investigación. Ya dijimos que la hipótesis es una explicación tentativa del fenómeno, se formula a manera de proposición. Es como, yo digo que las cosas son así, son por esto, digamos. Yo digo que lo que está generando esta enfermedad son las moscas, es una explicación tentativa. Después yo en el trabajo voy a tratar de demostrarla o rechazarla, obviamente. No es obligación, no todo estudio forzosamente hay que poner una hipótesis, pero si le piden una hipótesis, ya saben qué es la hipótesis. Una explicación tentativa que todo nuestro proyecto de investigación va a tratar de demostrar o descartar la hipótesis. La hipótesis puede ser general, en este caso saqué de algún proyecto de investigación, puede ser determinada, cuantificada y utilizada en sistemas de vigilancia de la enfermedad. O sea, esto fue una hipótesis diciendo que la respuesta inmune a la infección
podemos medirla y usarla en un sistema de vigilancia. Después vamos a probar si realmente esto se puede hacer o no. Y puede haber hipótesis específicas, que en general la diferencia entre general y específico, tanto en la hipótesis como en los objetivos, son como desgloses de la hipótesis o de lo general. Así que vamos como a particularizar un poco las cuestiones, hacerlas más cercanas a la Tierra, digamos así. El objetivo general se escribe en infinitivo. O sea, que vamos a hacer? Comprobar, vamos a establecer, vamos a mejorar, vamos a desarrollar. Se escribe en infinitivo. Cuando uno escribe un objetivo, la persona que lee rápidamente tiene que darse cuenta, en función del objetivo general, qué corre lo que queremos hacer. A dónde queremos llegar con el objetivo, porque el objetivo lo escribimos para demostrar a dónde queremos llegar. O sea, yo tengo que leer el objetivo y darme cuenta a dónde se va con este proyecto de investigación. Entonces, si son cosas demasiado genéricas, no me explican nada, y no tienen que ser tan genéricas como para transformarse en un objetivo específico. Entonces hay que pensar bien, porque uno en pocas palabras, no es en 4 renglones, tiene que explicar lo que va a hacer, o a dónde quiere llegar, mejor dicho. Veamos. Acá hay un ejemplo de objetivo general, también sacado de algún proyecto nuestro: mejorar el diagnóstico de la equinococosis quística en el ovino, de modo de estandarizar una metodología que permita proyectar riesgo de transmisión y densidad de población. O sea, ¿qué queremos hacer? El que lo ve, bueno, quiere mejorar el diagnóstico de la hidratidosis en la oveja. Listo, le queda claro en principio qué es lo que queremos hacer. Y los específicos vienen así como un desglose del objetivo general, y tienen que ser, son cada vez más precisos, tienen que ser evaluables. Los objetivos específicos son los que después se van a evaluar, tienen que ser viables. Uno tiene que poner objetivos que pueda desarrollar. Si uno escribe, voy a ir a buscar, encontrar huevos de Echinococcus en la Luna, no es viable de hacer ese objetivo. Entonces uno tiene que poner cosas que sean viables. Se escriben también en infinitivo. Acá hay algún ejemplo que ustedes pueden leer. Evaluar la eficiencia del diagnóstico macroscópico en sala de faena con pruebas de referencia para el diagnóstico en ovino. Entonces, acá específicamente, ¿qué queremos hacer? Demostrar o ver cómo funciona un sistema diagnóstico de la hidatidosis. Y después viene el diseño, propiamente dicho. Así que vamos a hacer: escribimos la hipótesis o no, tenemos un marco teórico escrito, el marco teórico es como un resumen de todo el conocimiento que hay sobre esa enfermedad. Cuando uno va a hacer una tesis arranca con un marco teórico muy extenso, por ejemplo. En un proyecto de investigación el marco teórico es mucho más chico, pero tiene que ser un resumen del conocimiento existente, sobre todo lo relacionado al área de experticia con el cual vamos a trabajar. Entonces, el diseño en sí mismo, ¿qué incluye? Las actividades que vamos a desarrollar, que tienen que estar muy claras. Los diseños después, como vamos a ver el jueves en proyectos en publicación científica, el diseño del proyecto es lo que después se transforma en materiales y métodos. Entonces, las actividades a desarrollar tienen que estar claras para saber qué es lo que voy a hacer, porque las actividades son las que me van a marcar el presupuesto, porque lo que yo voy a hacer... se me está agotando la batería, se ve que no la tengo enchufada. Después, ¿a dónde me fui? Se me fue el diablo acá. Acá estaba. Entonces, estas actividades son las que me van a permitir cuantificar el presupuesto y sobre todo ordenar el trabajo. Yo voy a tener que hacer esto, esto, esto y esto. Para hacer esto, esto y esto, yo tengo que definir un método. Si yo quiero obtener información de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, después voy a tener que desarrollar los métodos. El método va a ser un formulario, que va a ser y la forma de medir la enfermedad crónica no transmisible. ¿Cómo la voy a medir? Y eso se traduce en un protocolo.
¿Qué es un protocolo? Un proyecto de investigación, aunque sea para uso en el nivel local, tiene que tener perfectamente diseñado el protocolo. ¿Qué es el protocolo? ¿Cómo se hace? El protocolo es la receta de cocina. Si yo voy a sacar sangre a los chicos para estudiar algo, bueno, el protocolo dice que vamos a ir a la escuela, previo envío del formulario de consentimiento informado para que los padres autoricen, y en la escuela entonces le vamos a dar una explicación a los chicos y luego le vamos a sacar sangre de la vena del brazo, y esa sangre se va a colocar, la vamos a sacar con una aguja, con un vacutainer o con una aguja 25-8, y eso se va a llevar se lo va a dejar en reposo tantas horas, luego se va a centrifugar y el sobrenadante se va a pasar a un vial de 5 mililitros, el cual se va a guardar en freezer a -20 hasta su envío al laboratorio. Por ejemplo, es una receta de cocina en la cual tengo que pensar exactamente todos los pasos que voy a dar. Y tiene que quedar tan claro que todos los que participan en el proyecto de investigación puedan leer eso y saber cómo lo van a hacer, para que después el otro no le saque sangre de la vena de la oreja, ni lo guarde a -2 grados, ni lo guarde en la heladera a temperatura, ni lo deje a temperatura ambiente, ni lo deje 3 días. El protocolo tiene que definir con precisión de receta de cocina cómo vamos a hacer cada una de las cosas que vamos a hacer en nuestra investigación. Insisto, todo eso después se va a transformar en los materiales y métodos de un proyecto de publicación, porque tiene que ser absolutamente detallado y tenemos que pensar en todos los detalles y pensando en el que lo va a hacer, porque no siempre lo vamos a hacer nosotros. Y esos detalles tienen que estar tan bien escritos que no den lugar a problemas de interpretación. Ah, pero yo lo hice así. Ah, no, pero mira, yo agarré materia fecal blanquita porque me pareció que era mejor que la que era oscurita. No, tiene que estar todo muy, muy claro. Así que esto es muy importante, es central en el proyecto de investigación, que obviamente además tiene que estar bien basado en la bibliografía de apoyo para decidir por qué lo voy a hacer así, porque muchas de estas cosas ya están hechas, entonces yo no las invento. Si toda la bibliografía dice que la sangre se saca de la vena de la oreja, bueno, vamos a sacar sangre de la vena de la oreja. Si quiero, incorporo por probar, sacar de otro lado para comparar, por ejemplo. Pero en general nos basamos en la bibliografía. Esto va a tener un presupuesto que sale de las actividades. Si yo desarrollo actividades, cada actividad tiene su presupuesto. O sea, son como líneas paralelas. Si yo tengo 3 objetivos específicos, mis líneas de campo, mis protocolos, mis actividades, tienen que estar ordenadas en el mismo orden que tengo los objetivos. O sea, que para este objetivo específico yo voy a desarrollar estas 3 actividades. Y estas 3 actividades para este objetivo las voy a hacer con este presupuesto. Entonces todo queda claro y ordenado. El cronograma es cuando se hacen las cosas, por lo menos tener una idea de en qué fecha se hacen. Y generalmente estos proyectos de investigación tienen la bibliografía. Al final, bibliografía. La bibliografía también luego va a ser incluida, obviamente, en la publicación científica cuando se haga. Y acá generalmente los proyectos nos piden 2 bibliografías. Una es la general, digamos, la que dice, no, bueno, la técnica que voy a utilizar es una técnica serológica que fue desarrollada por Watson y Crick. Entonces en mi bibliografía va a estar Watson y Crick, serología de Chaga. Todos los datos que ya veremos cómo se presentan en la próxima clase. Y la del equipo, el equipo que va a trabajar, sobre todo si uno va a presentarse a Salud Investiga o ni hablar a la universidad, ahí sí siempre piden los aportes hechos por miembros del equipo, o sea, qué publicaciones científicas tienen los miembros del equipo, sobre todo relacionadas a ese tema. Porque eso también habla de la experticia del equipo de investigación para hacer algo. No es vital, porque puede ser que el equipo sea nuevo en un centro de salud y nunca publicaron nada. Pero si hay publicaciones del equipo,
a lo mejor no es el mismo equipo, pero bueno, en el hospital, no sé, van a trabajar en algo de hidatidosis, está Salviti, entonces Salviti publicó cosas y a Salviti lo ponen de asesor, y lo que publicó Salviti sirve para esa bibliografía del equipo, porque eso le da peso y calidad a la presentación. Quiere decir, eso está demostrando que no son un grupo de inexpertos, sino que son un grupo que ya viene pensando en esto y que tiene alguna experticia, que eso, si yo voy a ser el evaluador, digo, no, bueno, esta gente ya sabe, en esto ha trabajado y tiene posibilidades de desarrollarlo. Eso es algo que uno mira mucho cuando trabaja de evaluador. Bueno, lo que decía de los formularios, hay que leer las instrucciones, vienen con instrucciones, es como si uno, un electrodoméstico, y le dice lo que significa cada cosa. Los que yo más he trabajado son los de CONICET, universidades varias, y de Salud Investiga, que en orden de, esto iría como en orden de peso, pero Salud Investiga es muy interesante, eso se los dejo, porque la verdad todos los años hay una convocatoria de Salud Investiga y es bastante accesible de acuerdo al tema cada año, insisto. En las universidades, hoy día tenemos varias universidades en el territorio provincial, entonces las universidades sí o sí tienen que hacer investigación. Como les dije, quienes hemos estado en la carrera universitaria, estamos desesperados por hacer proyectos de investigación. Y lo que tiene la universidad, y ni hablar del CONICET también, es que la universidad tiene la ciencia, así entre comillas, no tiene los investigadores categorizados, tiene la ciencia. Pero lo que no tenemos en la universidad son los bichos. Los bichos lo tienen el nivel local. Los bichos lo tienen los agentes sanitarios, lo tienen los médicos. Si querés trabajar con hidatidosis, los quistes lo tiene Salviti en las personas, los tiene Mujica en las ovejas, la mierda, con perdón de la palabra, la tienen los productores en el campo. El acceso es a eso del nivel local. ¿Quieren laburar con crónica no transmisible? Sí, pueden hacer un proyecto, ahora tienen medicina en Bariloche, un proyecto conjunto con la Universidad de Río Negro o con la de Cipolletti en medicina, las dos que tenemos ahora, fantástico, pero las universidades generalmente lo que tienen es eso, la ciencia, los investigadores, todo eso, pero tienen que laburar con los niveles locales. ¿Por qué? Porque los bichos los tenemos en el nivel local. Entonces lo ideal siempre, hoy día esto se busca mucho, y es que haya integración entre las universidades y los niveles locales, ministeriales o de los ministerios de salud, para este tipo de desarrollo de investigación. Paga bien, o sea, digo paga, cuanto más interinstitucional es un proyecto de investigación, mejor. Yo siempre digo desde hace muchos años, cuando uno se mete a trabajar en esto, tanto sea en investigación operativa, sobre todo, es que en el botecito hay lugar para todos. Si uno se quiere subir solo al botecito y deja abajo a los demás, lo más probable es que los que se queden abajo del botecito se quedan en el agua y nos van a agujerear el fondo del barco, nos van a apoyar, después no nos van a dar las cosas. Entonces es mejor subir a todos al botecito, cuanta más gente de arriba del botecito mejor, que nadie se enoje porque estamos haciendo un proyecto de investigación y no le hicimos participar. Esto es para equipos. Entonces, cuanto más, mejor. Y si podemos sumar universidad y el nivel local, mucho mejor, y el nivel central de salud, o sea, cuanto más gente de más instituciones esté arriba, mejor, y que todos se sientan felices de estar arriba, porque esto después va a dar lugar a una investigación y vamos a tener el mismo problema. Después uno hace una publicación y publica solo, y los demás lo quieren matar a garrotazos porque uno usó datos que en realidad le dieron otros, en fin, hay que tener mucho cuidado con esto. El botecito es grande, aunque parezca chico, y más vale que no se quede nadie abajo, porque a muchos que dejamos abajo después tenemos que pedirle algún dato, alguna información, y aunque ustedes digan, bueno, pero él me da 2 datos, bueno, no importa que dé 2 datos, pero si precisás los 2 datos, más vale tenerlo arriba, y no quedarte sin los 2 datos. Bueno, los formularios del CONICET son de los típicos, todo tiene lo mismo: título, nombre del investigador principal, un resumen del proyecto que explica lo que se va a hacer, el objetivo general, marco de referencia, objetivos específicos,
Estado del conocimiento, esto lo vamos a hacer, que se sabe de esto. Como les dije, resultados preliminares de los autores. Cada uno de estos es un título, un subtítulo del formulario del CONICET para presentar un proyecto de investigación en CONICET. Son iguales que los de la universidad. Actividades que vamos a desarrollar con su metodología por cada objetivo específico, puede haber más de una actividad por objetivo específico, los materiales y métodos, que son la receta de cocina, insisto, que tiene que estar desarrollada en detalle, cronograma y resultados esperados. Cada uno de estos es el punto 1, 2, 3, 4, 5 de un formulario de CONICET. Los de las universidades son muy similares y el de salud investiga extraordinariamente similar. Y si uno quiere hacer un proyecto propio para presentar en el Ministerio de Salud, recordar que en principio si uno escribe un proyecto de investigación debería ser aprobado por el Comité de Ética de la provincia, o al menos el del hospital, y que en ese caso, bueno, quizás no haya que escribir todo esto, pero bueno, seguir un orden para escribir, aunque sean en 2 hojas, insisto, no tiene que ser 80 hojas, esto se hace, un formulario de CONICET son 3 hojas, no es más que eso. Escribir las 2 o 3 hojas para que, aún si lo vamos a hacer en un nivel local, quede claro. Y esto de las 2 o 3 hojas es lo que ustedes tienen que presentar para aprobar el curso. No un proyecto de 200 páginas, sino muy poquitas hojas en las cuales quede claro lo que quieren hacer. Esta es la última parte, lo del CONICET, obviamente el presupuesto, el análisis de lo que tiene que ver con seguridad laboral, lo pide el CONICET, pero aunque no lo pida, tenemos que pensarlo, es decir, qué hace falta para que el que va a participar de esto no se enferme. Y puse ahí aspectos éticos, recordar siempre el tema del consentimiento informado de lo que vamos a hacer y de no hacer cosas que sean éticamente reprochables. Durante muchos años, el programa de Chagas le sacaba sangre a los conscriptos y a adultos, miles de muestras de sangre, cuyo único destino era decirle al señor, usted tiene Chagas. Le poníamos una cocarda, y le decíamos, tiene Chagas, y ¿ahora qué hago? Nada, espere a los 60 a ver si se muere. No había nada para hacer, era una barbaridad estar haciendo encuestas serológicas cuando no había una estrategia de tratamiento, no es ético. Ha habido proyectos en la provincia que vinieron gente de afuera, le sacaron sangre a los mapuches y se la llevaron para hacer estudios étnicos sin pedirle permiso a nadie. Hay muchas cosas éticas a evaluar cuando se está trabajando en estos proyectos, y lo que vamos a hacer tiene que estar bien evaluado, que lo que vamos a hacer está aprobado por el Comité de Ética del hospital o el de Salud Pública, sobre todo cuando estamos trabajando obviamente en salud y con gente, y si estamos trabajando con animales, también porque hay hoy día todo lo que tiene que ver con bienestar animal, también requiere la aprobación ética de lo que vamos a hacer. Y nada más. ¿Cómo anduvimos? Perfecto. Así que los que están todavía ahí, a ver, acá no. Dejo de compartir. Perdón. Ahí estamos, volvimos. ¿Alguna pregunta o duda? No, profe, yo por mi parte ninguna. Bueno, se van a enterar de las dudas cuando empiecen a trabajar con el proyecto final, porque tienen que o desarrollar un proyectito de esta naturaleza, que será para hacer un estudio de casos y controles, o un estudio transversal. Si se animan, háganlo de casos y controles, de factores de riesgo de alguna enfermedad que tengan por allí. Los que están trabajando en salud pública, los que no son de salud, harán otra cosa. Y la otra alternativa es como escribir un borrador de un trabajo, si tienen información ya presente. Quienes están en los centros de salud podrían perfectamente, una vez que el jueves tengan la clase de acceso a la base de datos, sacar información allí de diabetes o de crónico no transmisible y escribir un trabajo con el diagnóstico, digamos, epidemiología de la hipertensión en el centro de salud de Rencués, qué sé yo.
podrían hacerlo porque van a tener información. Pero bueno, tendrían que hacer un poquito de búsqueda bibliográfica para poner la bibliografía, o sea, esto implica un poquito de trabajo, tanto sea como una investigación o un trabajo, la búsqueda bibliográfica hay que hacerla porque eso va a demostrar de que se han preocupado en hacerla. Si no hay más... Sí, dale. Una consulta. Yo ya hace rato estoy trabajando con la base mía de datos, pero nosotros estamos tratando de hacer uno de cohortes. Bueno, está bien. Por eso, no sé si podré, porque si no tengo que adaptar todo a casos y controles. Y No. ¿Vos en dónde estás trabajando? es en un tambo, en Pico, Sí. y una base de datos de 2 años, de partos y de enfermedades de la transición, y cómo repercute en la concepción y en las pérdidas de gestación. Bueno, habría que ver está bien, el diseño, porque para que sea de corte vos tenés que haber arrancado con vacas sanas, digamos así. Yo arranco con toda la población de 2 años. Está bien, sí, y después la vas a seguir durante un tiempo, digamos, claro. 2 años más, está bien. Sí, es un estudio de corte, tenés que identificar bien los factores de riesgo que están presentes, o sea, qué factores podrían generar enfermedad, eso lo deberías identificar bien, y después ir viendo la aparición. Sí, está perfecto. No hay problema. Bueno, ¿sí? Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, siempre es una experiencia interesante. Pues, gracias. Bueno. Lamentablemente Ecuador quedó afuera. Qué lástima. Gente, nos vemos el jueves entonces. Perfecto, Eddie. Gracias. Nos vemos. Chau. Chau. No dejé. Hasta luego.